¿Qué lectura rápida se puede hacer con esto? ¿Qué pasó? ¿Nos descuidamos? ¿Nos descuidamos en la Argentina? Bueno, si justamente estaba pensando en esto que decimos segunda ola, en realidad sería una segunda ola si nosotros hubiésemos transcurrido un valle de la primera ola en donde no hay casos, y eso no ha ocurrido. Si ustedes ven toda la curva epidemiológica, los días en que menos casos hubo en nuestro país fueron 5.000, y digamos que estaríamos en la misma ola con distintos picos. Eh, Esto lo digo porque me parece que esta idea de segunda ola es como que estamos esperando la nueva epidemia y no es así. Estamos en la misma epidemia y seguimos igual. Lo que varió fueron las restricciones. Prácticamente se han abolido las restricciones, la percepción del riesgo es bajísimo, y esto yo creo que ha contribuido a este aumento desmedido de la demanda. Con el agravante de que también hay una confusión con el tema de la vacunación. La vacunación previene la enfermedad grave, no previene la transmisión. No son vacunas esterilizantes. De manera que eso también podría, de alguna manera, significar falsa seguridad y una disminución en la percepción del riesgo. Y con el agravante de que en la medida en que haya más replicación viral, es decir, el virus necesita ingresar al organismo de los humanos para replicarse. De esa manera se multiplica, y multiplicándose produce mutaciones. Las mutaciones se pueden acumular y se producen variantes. Y estas variantes pueden ser más transmisibles y además pueden desarrollar resistencia a las vacunas que tenemos hoy, y que lo que estarían haciendo las vacunas es tratar de disminuir la carga sobre el sistema con las enfermedades graves. De manera que si no volvemos a intervenir en la transmisión, es decir, a las restricciones y aumentar la percepción del riesgo, creería yo que no vamos a tener éxito, y la tendencia va a continuar igual. Doctor, ¿cómo le va? Ximena lo saluda, buenas noches. ¿Qué Luego tal, de Miki? más de un año de esta pandemia, la única solución que se plantea, de acuerdo a lo que expresan las autoridades, son las restricciones. ¿No se debería incorporar otra alternativa, por ejemplo, aumentar los testeos para de esa manera cortar rápidamente la cadena de contagios? ¿Cuál es su mirada al respecto? Los testeos no cortan la cadena de contagio. Mi mirada al respecto es que en los lugares donde por ejemplo, en las fábricas, donde se respetan los protocolos de distanciamiento, sobre todo, y de tratamiento del aire, es decir, renovar el aire, etcétera, y por supuesto uso de barbijo, lavado de manos, etcétera. En estos lugares el nivel de contagio es bajo. De manera que no necesariamente las restricciones son hacia los lugares de producción, no. Las restricciones deberían ser hacia los lugares de conglomerado de personas, en donde allí sí, como podemos ver en innumerables ejemplos, no existe más la percepción del riesgo. Doctor, por lo que hemos aprendido, no sé si hemos aprendido mucho, al menos nosotros de este lado, no los profesionales de la salud, me refiero, por todo lo que se conversaba. Recuerdo que allá, por octubre, donde se da uno de los picos máximos que también se daba en la Argentina, pero superaron los 18.000, no los 20.000 como ahora, se hablaba de tomar una medida de shock drástica, incluso de volver a fase 1, decían, y recuerdo que se usaba esa terminología, fase 1 para achatar la curva, bajar el pico. ¿Es lo que deberíamos hacer ahora con 20.000 casos? Técnicamente, si nosotros superamos un periodo de incubación, que serían aproximadamente 14 días, con restricciones que impidan la transmisión y la replicación del virus,
podríamos tener un efecto importante, y esto se ha probado sobre todo en los últimos días en el Reino Unido, en Inglaterra, en donde a pesar de tener una campaña de vacunación fenomenal, es uno de los países que mejor resultado tiene en este sentido, hubo restricciones estrictas, y de esta manera creo que hace un par de días no tuvieron muertos y han disminuido notablemente el número de casos. De manera que, volviendo a estudiar la historia natural de la enfermedad, nosotros podemos afirmar que si hacemos restricciones estrictas durante un periodo de incubación, lo dejamos al virus afuera, y de esta manera el virus no se replica, no ingresa a los humanos, y de esa manera, por supuesto, que van a disminuir el número de casos. Doctor, de acuerdo a los números de contagios que comunica habitualmente el Ministerio de Salud de la Nación, ¿usted considera que estos 20.870 nuevos contagios es un número real, considerando la cantidad de testeos que se hacen a nivel país, o es un número testimonial aproximado? No, es una muestra seguramente que hay subregistros. Y teniendo en cuenta que la enfermedad tiene un porcentaje altísimo de casos asintomáticos, o sea, no sienten nada, no van a hisoparse. Y esos asintomáticos son los que perpetúan la transmisión. Por eso es tan importante el tema de la restricción y, por sobre todas las cosas, elevar la percepción del riesgo. Doctor, lo llevo a otra esfera. Se ha conocido en las últimas horas de que el gobierno, el presidente, en realidad, ha recibido un informe de la fundación de Bill Gates, donde ellos hacen estadísticas y hacen cálculos de lo que puede llegar a ser. Y ha asustado o ha alarmado, y ha pedido que se alarme, que se tomen las cuestiones estas como debe ser, porque estiman también por el número de fallecimientos, hacen una progresión de la cantidad de contagiados y fallecidos hasta el momento, pero este debacle que se ha dado en las últimas horas o en los últimos días, el pronóstico de ellos o la evaluación que ellos hacen, o la especulación en último de los casos, dice que podría haber más de 150.000 personas muertas para el mes de junio. ¿Cómo lo ve usted? Y yo lo veo probable porque, bueno, son proyecciones matemáticas, no siempre son seguras, la epidemiología es un poco más complicado que eso. Pero si tenemos en cuenta esto de las variables pueden llegar a hacer fracasar el efecto de la campaña de vacunación al adquirir resistencia y de nuevo saturar el sistema. Si el sistema se satura, por supuesto que la probabilidad de muerte aumenta exponencialmente. De manera que no me parece una cosa extraña que se haga esta proyección. Doctor, apuntar las restricciones a la nocturnidad, ¿para usted es suficiente para tratar de disminuir la circulación y por consecuencia los contagios? ¿Es estrategia? Es una estrategia. Yo creo que no hay estrategias suficientes en este momento, y toda actividad que relacione a las personas, porque el virus se transporta por los humanos y únicamente vive en el cuerpo de otro humano, porque así se replica y allí muta y se puede llegar a ser resistente. Si no pensamos en todas estas actividades que hacen que no guardemos la distancia y de esa manera nos infectemos, no vamos a tener, digamos, una respuesta válida. Esto es cuestión de que todo el mundo se ponga a pensar de qué manera prevenimos la transmisión, y fundamentalmente la transmisión entre comunitaria. Doctor Hugo Roland, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por transferirnos su experiencia y su conocimiento frente a estos hechos, que para nosotros de alguna manera ese número asusta y genera, por supuesto, una preocupación, pero que nos ayuda también a tener en cuenta, tomar conciencia y seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.